Vamos a meternos de lleno en las entrañas de una cocina profesional para desgranar un testimonio muy personal y, la verdad, bastante crudo. A lo largo de este análisis vamos a ver esa relación tan intensa que existe entre la adicción, la responsabilidad y el estrés brutal del mundo de la gastronomía. Todo cocinero tiene un vicio. Cocinero que no tiene vicio no es normal. Esta es la frase, la máxima que parece resonar en muchas cocinas y que es el punto de partida de todo esto. Es una afirmación cuanto menos provocadora y que nos obliga a mirar un poquito más de cerca. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un simple mito de la industria? ¿Una leyenda urbana de los fogones? ¿O es de verdad una máxima profesional? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder, viendo qué presiones y qué realidades se esconden detrás de una creencia tan arraigada. Venga, pues empecemos por el principio, por el origen del mito. En esta primera parte vamos a explorar por qué está tan extendida esa idea del cocinero vicioso. ¿Qué tiene esta profesión que parece que normaliza el exceso? Según el testimonio, la respuesta está en la propia naturaleza del trabajo. No hay que buscar mucho más allá. Las profesiones que te exigen una dedicación absoluta, con jornadas que no terminan nunca y un nivel de estrés por las nubes, al final empujan al cerebro a buscar vías de escape, una forma de conseguir dopamina para compensar todo ese agotamiento físico y mental. Y claro, esas vías de escape tienen nombres y apellidos. El testimonio no se anda con rodeos, y menciona de todo, desde el alcohol y la cocaína, que menciona con jerga como polvito de estrellas, hasta la marihuana, el LSD, los hongos, en fin, un abanico bastante amplio de psicotrópicos. Y las consecuencias de todo esto, pues son directas y, la verdad, bastante brutales. El resultado son resacas de campeonato, enfermedades, cambios de comportamiento que acaban afectando a todo el equipo de la cocina. El autor lo tiene clarísimo, es simple y llanamente una irresponsabilidad. Vamos a ver ahora cómo influye el entorno en todo esto. Porque, claro, no todas las cocinas son iguales. El autor distingue entre dos tipos de lugar de trabajo, dos realidades que o bien alimentan la adicción o, por el contrario, te ayudan a crecer como profesional. Al primer tipo le pone un nombre que es bastante gráfico: molinos de carne. Ya nos podemos hacer una idea. Son esos sitios de trabajo tóxicos donde la gente se siente mal pagada, se siente atrapada, sin futuro. En estos sitios, esa sensación de aburrimiento y desesperanza es como echarle gasolina al fuego. Potencia cualquier problema de dependencia que ya existiera. Y aquí el contraste es la clave. Fijaos, por un lado, los molinos de carne, donde la dependencia se dispara y te lleva a sabotearte a ti mismo. Y por otro están los sitios buenos. Ahí es donde desarrollas tus habilidades, donde se valora tu trabajo y donde se te exige inteligencia y responsabilidad. Vamos, que el entorno es un factor absolutamente crítico. Y esta cita lo ilustra en la perfección. En un mal ambiente, los problemas personales acaban desbordándose. El autor lo dice claro. Esas luchas internas terminan en comportamientos que el resto del equipo sencillamente no tiene por qué aguantar. Y eso crea un ambiente tóxico para todo el mundo. Bueno, y para que veamos cómo esto se traduce a la vida real, el testimonio nos cuenta una anécdota, una historia que le pone cara y nombre al coste de una adicción descontrolada. El protagonista de la historia es un compañero de trabajo, un profesional con un talento increíble, de esos cuyo trabajo era admirado por todos en la cocina. Era, sin duda, una pieza valiosa para el equipo. Pero la cosa se torció. Empezó a llegar con resaca, a veces con una actitud bastante agresiva, y poco a poco fue abusando de la confianza de sus jefes y, casi más importante, de la de sus compañeros. El autor es muy claro aquí: primero abusó de sí mismo y luego de los demás. El final de la historia, pues será inevitable. El equipo simplemente se cansó del hombre. Y así perdió un buen trabajo con un buen sueldo y buenas propinas. La paciencia de todo el mundo tiene un límite. Y aquí está la moraleja, el punto crucial del testimonio. Con ese tipo de comportamiento no te estás vengando de nadie, no le estás viendo la cara de idiota a nadie, como se suele decir. La única persona a la que engañas y a la que perjudicas es a ti mismo. Porque el problema es que el daño no se queda en una sola persona, es como una onda expansiva. La irresponsabilidad de uno ralentiza todo el servicio, afecta a la calidad de la comida, rompe la armonía del equipo y al final destruye el respeto entre compañeros. Y ahora llegamos a la parte quizá más compleja y controvertida del testimonio, esa diferencia que establece el autor entre la persona que a pesar de su adicción funciona y la que se convierte en un auténtico lastre para el equipo. La clave para entender esto es una expresión que usa el autor, que viene de la jerga colombiana: pilotear su vicio. ¿Y esto qué significa? Pues se refiere a esa capacidad de algunas personas para gestionar su adicción de una manera que no solo no interfiere en su trabajo, sino que a veces parece que hasta lo potencia, permitiéndole rendir a un nivel altísimo. Y aquí tenemos los dos perfiles. Por un lado, el monstruo,
una figura casi legendaria, descrito como una eminencia. Es alguien que parece que no puede funcionar sin su vicio, pero que bajo sus efectos trabaja mejor, más rápido, más inteligentemente. Es un activo. Y por otro lado está la carga, que es justo lo contrario. No puede funcionar con su vicio, su mente se ralentiza y se convierte en un problema, incapaz de colaborar. Mirad, esta cita es que lo resume de una forma brutal. Describe a uno de estos monstruos como una máquina inteligente que, con un par de órdenes, hace en 1 hora el trabajo de 2 personas. Es el retrato de una eficiencia casi sobrehumana, nacida de esa relación tan compleja con la sustancia. Y con todo esto llegamos a la conclusión, al principio fundamental e innegociable que defiende el autor por encima de todo, la responsabilidad final que en teoría debería unir a todos dentro de una cocina. Esta es la regla de oro de la vieja escuela que le enseñaron sus maestros. Tu vida personal y tus vicios se quedan fuera de la cocina. No puedes llegar al trabajo oliendo a lo que haces en la calle, ni arrastrando las consecuencias. Esa línea entre lo personal y lo profesional tiene que ser infranqueable. ¿Y la razón de esta regla tan estricta? Pues es muy simple, pero muy poderosa. Es un mantra que el autor repite una y otra vez. Estamos trabajando con comida. Y la comida, el producto, merece un respeto, merece un amor que es totalmente incompatible con un estado mental irresponsable. Lo que al final nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un oficio tan creativo y de tantísima presión, ¿se puede de verdad separar al artista de su vicio? ¿O son, en algunos casos, dos caras de la misma moneda? Una pregunta complicada sobre el talento, la presión y la propia naturaleza humana.